Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, porque Dios es bueno en todo tiempo, hermano. En todo tiempo siempre Dios está con nosotros. Dios, cierto, nos muestra su amor, su fidelidad, hermano, y por eso le damos gracias al Señor. Yo no sé si usted hoy día está agradecido, cierto, por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que Dios ha hecho en su familia. Y hay tantas cosas por qué agradecer, hermano. Hay tantas cosas, cierto, por qué nosotros hoy día podamos enaltecer el nombre del Señor, hermano, porque sin duda son muchas cosas, mucho, ¿cierto? El favor de Dios con nosotros, con nuestras vidas, y le damos gracias al Señor, hermano, le damos gracias al Señor porque hoy día estamos haciendo así, porque sin duda, no sé si usted comparte este pensamiento conmigo, pero hoy día, ¿cierto? Somos privilegiados, hermano, hoy día, ¿cierto? Ser hijo del Señor es un privilegio y es un honor. Pero también, ¿cierto? Eso también acarrea un peso, hermano, acarrea un peso, ¿cierto? Porque hoy día nosotros vamos en contra, ¿cierto? De muchas cosas que hoy día, ¿cierto? Se levantan y van en contra, ¿cierto? De lo que Dios quiere para nuestras vidas, de lo que Dios, ¿cierto? Ha dispuesto para que nosotros podamos caminar, para que nosotros podamos, ¿cierto? Conducirnos en esta vida, así que le damos gracias al Señor por eso, le damos gracias, saludo a todos los hermanos, ¿cierto? Que hoy día, ¿cierto? Han dispuesto este tiempo para, para que Dios, ¿cierto? Obre en nuestras vidas, hermano, porque eso es lo que quiere el Señor, independiente, ¿cierto? De los instrumentos que Dios tome, el fin es únicamente, ¿cierto? Bendecir nuestras vidas. El apóstol, ¿cierto? Hablaba y decía una verdad, hermano, que nadie es el que siembra ni el que riega, sino que Dios es el que da el crecimiento, hermano. Y le damos gracias al Señor por eso, hermano, porque podemos entender que Dios, hermano, es el más importante, que su amor, que su misericordia, hermano, son las que hoy día nos mantienen en pie. Y meditaba, ¿cierto?, una palabra hoy día, ¿cierto?, que Jeremías decía que fueron halladas tus palabras y yo me las comí. Y, y me fueron por gozo, hermano. Amén. Y eso es lo que tiene que producir hoy día la palabra del Señor en nuestras vidas, un refrigerio, hermano. Él decía, ¿cierto?, que fue hallada la palabra del Señor, ¿cierto? Y yo me la comí. Y para él, ¿cierto?, fueron un motivo de gozo, hermano. Y de alegría en mi corazón. Porque eso es lo que produce la palabra del Señor, hermano, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y hoy día yo quiero hablar un tema, ¿cierto?, de algo muy importante, hermano, de algo cierto que nosotros no debemos de desconocer, ¿cierto? Algo tan grande, hermano, que es el amor inmensurable del Señor. Ese amor incondicional, ese amor, ¿cierto? Que sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa, ¿cierto? Eh, no sé, nuestra capacidad, ¿cierto? De comprender, ¿cierto? Ese amor, ¿cierto? Que Dios muestra no tan solamente con nosotros, sino con la humanidad entera, hermano, con el mundo entero. Eh, cierto que la Biblia dice que porque de tal manera, ¿cierto? Amó Dios al mundo. Y de tal manera, ¿cierto? Dios nos ama a nosotros, al mundo, y ese amor inmensurable, hermano. Y si nosotros hoy día analizamos y pensamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hoy día Dios quiere de nosotros? ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Cierto? Porque nuestra vida sin Dios era una vida vacía, era una vida desordenada, no teníamos cierto rumbo, no teníamos un destino que aunque el destino no lo conocíamos, pero el destino, ¿cierto? Dice que porque la paga del pecado es muerte. Y, y eso, ¿cierto? El destino que nosotros teníamos, hermano, muerte. Nos encontrábamos, ¿cierto? En esa condición, nos encontrábamos muertos, ¿cierto? Y yo quiero hablarle sobre ese tema, ese amor inmensurable, hermano, para que nosotros podamos, ¿cierto? Eh, Analizar y darle gracias al Señor, hermano.
y podamos, ¿cierto? Hoy en día, ¿cierto? Ser unos hombres agradecidos, ser, ¿cierto? Ser y meditar y pensar qué es lo que Dios ha hecho conmigo, qué es lo que Dios ha hecho con mi vida, ¿cierto? Quizás no es una frase que la hemos escuchado, ¿cierto? Que quizás no somos ¿cierto? Lo que Dios quiere que seamos, pero tampoco somos, ¿cierto? Unas personas que anteriormente, ¿cierto? Nos comportamos de una manera totalmente equivocada, hermano. Así que le damos gracias al Señor por eso, hermano, porque hoy día podemos entender y comprender lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano, lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y eso es lo que yo hoy día quiero hablar, ¿cierto? En el libro de Efesios, capítulo 2 dice así, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó. Amén, ¿cierto? Y el título que yo le quería tratar de ese tema, ¿cierto? El amor inmensurable, hermano. Y si, y si nosotros, ¿cierto? Pensamos y analizamos, ¿cierto? Que Dios nos dio vida, hermano. Que en ese amor inmensurable, Él nos dio vida. Y la Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ese amor, hermano, reflejado, ¿cierto?, en nosotros que Él nos dio vida, cuando, ¿cierto?, nos encontrábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, ¿cierto?, siguiendo las corrientes de este mundo, eh, siguiendo, ¿cierto?, por naturaleza, ¿cierto?, lo que no era lo que no era de Dios, lo que era todo alejado de Dios, hermano. Y yo pensaba y meditaba en esto que ese amor, que ese sacrificio, hermano, valió la pena. Valió la pena porque hoy en día somos muchos, ¿cierto? Lo que hoy día a través de ese sacrificio, hoy día podemos tener vida. Y una vida abundante, ¿cierto? No quiero irme, ¿cierto? En lo material, hermano, en lo secular, sino que en lo espiritual. El amor del Señor abunda en nosotros, la bondad del Señor, su misericordia. Y eso, hermanos, es el amor del Señor. Él hizo todo, mandó a su Hijo, ¿cierto? Y Él padeció por amor a nosotros, para darnos vida, ¿cierto? Como dice la Escritura, porque estamos nosotros en otro tiempo, hermano. Quizá años atrás nuestra condición no estábamos, ¿cierto?, cercanos al Señor, no estábamos, ¿cierto?, en comunión con el Padre, sino que por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Y, y hoy en día, hermanos, somos unos hombres, ¿cierto?, y mujeres eh, privilegiados, hermano, porque es un privilegio servir al Señor, porque es un privilegio, ¿cierto?, recibir a Cristo como el autor, como el consumador, ¿cierto?, de nuestra vida, hermano. Amén. La Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y, y ese amor, hermano, ese amor reflejado, ¿cierto? Cuando Cristo estaba en la cruz y habían dos ladrones, hermano, y uno burlándose de él, hermano. Y hubo otro, ¿cierto? Que algo, hermano, algo lo hizo ver, ¿cierto? Algo tocó su corazón
y le vio, ¿cierto?, que ante él estaba el autor de la vida, que ante él, ¿cierto?, estaba aquel que podía redimir su vida, aquel que tenía, ¿cierto?, la potestad de perdonar, ¿cierto?, todos sus pecados y de darle vida, y vida en abundancia. Y él, ¿cierto?, en unas palabras, ¿cierto?, dice que hey, nosotros estamos aquí, ¿cierto?, porque nosotros lo merecemos, pero él nada ha hecho. Y le dice, ¿cierto?, unas palabras, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Amén, que Dios le bendiga, hermano. Y le damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque nosotros debemos de analizar, ¿cierto? Y de pensar cuál era nuestra condición. O cuál sería nuestra condición si Cristo no hubiera aparecido en nuestra vida, hermano. ¿Cuál sería, cierto, la condición de mi familia hoy en día, hermano? Amén, si Cristo no estuviera en medio. Si yo no hubiera atendido a ese llamado, ¿cierto? Que el Señor nos hacía constantemente, hermano, que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y le damos gracias al Señor por eso, hermano, porque pudimos atender a su llamado, a ese llamado constante, hermano, que Él nos hacía, a ese llamado constante que Él, que él cierto, nos hacía llegar por diferentes medios, hermano. Y Él quería, cierto, que nosotros nos volviéramos a Él. Amén, porque Dios tiene planes gloriosos para nuestras vidas, hermano. Nosotros no debemos de menospreciar, ¿cierto?, lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer en nosotros. Amén, que Dios le bendiga porque Él nos dio vida, hermano, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, cuando nuestra vida, ¿cierto?, estaba ajena a Dios, hermano, cuando nuestra vida, ¿cierto?, estaba vacía, no había un rumbo, no le encontrábamos un sentido y nos esforzábamos quizás en adquirir muchas cosas o en tener, o el ser reconocido o que todos puedan hablar, no, mira él, pero eso nada nos llenó, hermano. Nada llenó nuestro ser como cuando nos llena, cuando nos toca el Espíritu Santo, cuando llena nuestras vidas, cuando nos conforta, cuando nos alienta, hermano, cuando nos da seguir adelante, cuando todo es adverso, cuando todo es oscuridad y sentimos esa voz del Señor que nos dice, tú eres mi hijo, no temas, yo estoy contigo. Y eso, hermano, es el amor del Señor. Y eso es amor, hermano, reflejada por nosotros. Si nosotros, hermano, dice la Biblia que nosotros, aún siendo malos, ¿cierto?, le damos buenas dávidas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios, hermano? ¿Cuánto más Dios, que Dios es bueno? Y su esencia es amor. Dios es eterno. Y su amor es eterno. Y su amor es incondicional. ¿Cierto? Y nosotros, ¿cierto?, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano, en los cuales anduvimos en otro tiempo. En otro tiempo, ¿cierto?, anduvimos viviendo la vida desordenada. En otro tiempo anduvimos, ¿cierto?, quizá, como se dice, haciéndolas de Kiko y Caco. Pero también todo eso trae una consecuencia, hermano. Todo eso trae ciertas consecuencias que muchas veces nosotros no las podemos evitar. Amén, pero Dios en su amor, en su misericordia, hermano, se compadece de nosotros. Amén, porque la Biblia dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Renovadas son cada mañana. Y le damos gracias al Señor, hermano. Entonces, Dios nos dio eso. Y tampoco nosotros podemos desconocer, ¿cierto?, la condición en cual nos encontrábamos antes que llegáramos, ¿cierto?, al Señor. Antes que llegáramos, ¿cierto?, a este cuento tan glorioso, hermano, a este encuentro que nos quitó la venda de los ojos y que pudimos claridad y que pudimos, ¿cierto?, y pudimos sentir ese gozo, esa paz, esa tranquilidad
que aunque hoy día en nuestro país está cierto, quizá hay preocupaciones, hay desolación, hay tantas cosas, hermano, pero nosotros estamos confiados. Dice que la Biblia que el justo está confiado como un león, hermano. Y esa confianza y esa paz, ¿cierto? Solamente Dios la otorga, hermano. Dios otorga eso y lo hace por amor a nosotros, hermano. Por amor a nosotros entregó a su Hijo. Amén. Y quiero compartirle, ¿cierto? Un punto, ¿cierto? Muy importante que nosotros no debemos de conocer. ¿Cuál era la condición de nosotros antes de llegar a Cristo? ¿Cuál era esa condición, hermano? Amén. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 4 al 6, hermano, y dice, en el nombre del Señor, y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con agua a limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre el campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Amén, hermano. Y la condición de muchos de nosotros era así, hermano. Dice que en cuanto a tu nacimiento, ¿cierto? No hubo quien se compadeciera. No hubo quien tuviera misericordia, hermano. Sino que fuimos echados, ¿cierto? Con menosprecio. ¿Y cuántas hemos sentido así, hermano? ¿Cuántas veces hemos sentido el menosprecio? ¿Cierto? De nuestra familia, de amigos, en el trabajo, hermano. ¿Cuántas veces hemos sentido ese menosprecio de que muchas veces nos miran en menos, hermano? Y la Biblia dice, ¿cierto? Que en cuanto a tu nacimiento, ¿cierto? No fue cortado, ¿cierto? Tu ombligo. Sabemos que ese proceso para los bebés, hermano, es algo fundamental. Porque si se corta precoz, hay consecuencias. Si se corta a tiempo también, y si se corta después, también hay consecuencias, hermano. Entonces, es algo fundamental para la vida. Y cierto, y en cuanto a su nacimiento, cierto, dice la Biblia que no hubo de quién se compadeciese de ti. Nadie, cierto, y fue mirado con menosprecio. Y así era nuestra vida, hermano. Y así era nuestra vida cuando estábamos lejos del Señor, cuando estábamos, cierto, apartados de Él, cuando estábamos, cierto, por los caminos, hermano, pero bendito fue el día, cierto, cuando Dios dejó, cierto, a las 99 y fue a buscar a aquella, a la perdida. Y en ese, cierto, cuando Él nos fue cierto, a poder buscar a su oveja que le faltaba, fuimos nosotros, hermano. Se sienten reflejados con esa palabra, hermano, de ese amor del Señor, hermano, que Él dejó todo, cierto, por ir a buscar a aquella que le faltaba, aquella, cierto, que estaba quizás dolida, que estaba cierto, quizás las bestias del campo la habían atacado, que quizás, cierto, con las cosas de la vida tuvo heridas, y no hubo quien se compadeciese de aquella, cierto, pero él fue, la dejó y la fue a buscar. Amén. Y el Señor nos vio en aquella condición, hermano, sin nada, hermano, pero Él nos dice que yo pasé junto a ti y te dije, vive.
sí, vive. Hoy día podemos gozarnos y hoy día podemos alegrarnos, hermano, porque si nosotros pensamos y analizamos, ¿cierto?, cuál era nuestra condición hace un tiempo atrás, hermano, así nos encontrábamos, hermano, muertos espiritualmente, hermano, quizás vivos físicamente, pero muertos, hermano, porque así es el hombre, hermano, así es el hombre, ¿cierto?, que no tiene a Dios, así es el hombre que no tiene un encuentro con el Señor, hermano. Pero bendito sea el día que Dios salió a nuestro encuentro, que Dios, cierto, se compadeció de nosotros, que Dios tuvo misericordia, hermano, y hoy día podemos estar haciendo así, hoy día estar alabando, glorificando su nombre, y hoy día podemos gozarnos, hermano. Esto tan lindo, hermano, que lo que Dios hace con la vida de nosotros. Amén, porque Él hace cosas maravillosas con el hombre, Él hace cosas maravillosas, Él cambia, Él transforma la vida del hombre, hermano. Él hace, como dice la Biblia, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, hermano. Y cuando nosotros estamos en Cristo, somos una nueva persona, hermano, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, hermano, aquí hechas nuevas. Y eso es lo que hace el Señor, hermano. Él nos dio vida, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero hoy día somos unos hombres, ¿cierto? Y mujeres, o mujeres del Señor, que hoy día podemos transmitir vida, que hoy día podemos llevar esta palabra de vida, que hoy día podemos llevar, ¿cierto?, este mensaje de salvación, hoy día podemos transmitir vida, hermano. Amén, que Dios le bendiga. Y esa era nuestra condición. ¿Y cuánto hoy día se alegran, hermano? ¿Cuánto hoy día, cierto, le dan gracias al Señor y bendicen su nombre? Porque, como dice, cierto, la Escritura, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavado con agua para limpiarte, ni salada con sal, no fuiste envuelta en fajas. No hubo quien se compadeciese de ti, hermano. No hubo quien, hermano. Quizás cuando estábamos, cierto, sumidos en la angustia, en el dolor, hermano, en el sufrimiento, en el temor, y nosotros pedíamos ayuda, pero no había nadie, hermano, que nos pudiera, cierto, entregar esa ayuda, hermano. Nadie que se compadeciese de nosotros, nadie. Pero apareció el Señor. Apareció este Dios, hermano. Este Dios tan maravilloso, Dios que nos hace bien en todo tiempo. Y gracias le damos a Él, hermano. Gracias por su amor inmensurable. Y eso es amor, hermano. No hay otra definición, ¿cierto?, para eso que es amor. Que Dios le bendiga. Y, ¿cierto? Y hoy día estamos en una posición. ¿Cierto? Dios nos sacó de una condición. Hoy día no nos encontramos en esa condición, hermano. Hoy día tenemos una posición, ¿cierto? Y quiero compartirle un texto que se encuentra en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. El 13 y el 14. Amén, y dice así en el nombre del Señor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cierto? Y estábamos, ¿cierto?, hablando, ¿cierto?, de la condición en cual un día nos encontramos. ¿Amén? Pero hoy día tenemos otra posición, hermano. Hoy día Dios, ¿cierto?, en su amor y misericordia, Él nos dio vida. Y vida en abundancia. Y hoy tenemos una posición. Amén. Y el texto decía, el cual nos ha librado. Amén. De la potestad y de las tinieblas. Amén. Y nos trasladó. O sea, estábamos sumidos en las tinieblas, hermano. Estábamos sumidos, ¿cierto?, en la angustia. Estábamos sumidos, ¿cierto?, en el dolor. Pero Dios nos trasladó de aquel lugar, hermano. Y nos trajo, ¿cierto?,
al reino de su Hijo amado. Y hoy día cierto, somos cierto, hombres, hombres felices, hermano, porque ¿quién hoy día puede decir, yo soy feliz con el Señor? A pesar de mis problemas, a pesar de tantas cosas, hermano, que no podemos desconocer, que nos van a ocurrir o que estamos viviendo, pero el gozo del Señor es mi fortaleza, hermano. La Biblia dice, regocijaos otra vez, y siempre debemos estar regocijados en el Señor, hermano. Hoy día somos del reino, ¿cierto? De la luz. Amén, hoy día somos real sacerdocio. Hoy día somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, ¿cierto?, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, hermano. Ahí nos trajo el Señor, ¿cierto? Nuestra condición era otra, hermano. Era otra nuestra condición. Pero hoy día nuestra posición también es otra. Hoy día Dios nos sacó de las tinieblas, hermano, y nos trajo a su luz admirable. ¿Y qué hoy día lo que nosotros debemos de hacer, hermano? Poder transmitir esto también a aquellos que también se encuentran en esa situación. Aquellos que hoy día se encuentran, ¿cierto?, en esa situación de sumido en las tinieblas. Y que nosotros podamos ser el puente, hermano, para que aquellas personas puedan ser trasladados del reino de las tinieblas, ¿cierto?, al reino del Señor, a este reino tan maravilloso. Amén, que Dios le bendiga, hermano, y que Dios nos ayude, ¿cierto? Y que Dios, ¿cierto?, pueda a través de esta palabra, hermano, hacer algo en nuestras vidas. Que Dios nos pueda mover. Amén, que Dios algo provoque, hermano. Amén, porque la palabra del Señor dice que no volverá vacía, hermano. Que no volverá vacía, sino que hará todo para lo que fue enviada, hermano. Que Dios le bendiga. Y todos, ¿cierto?, sabemos, ¿cierto?, que teníamos una condición. Hoy día tenemos una posición, pero también tenemos un propósito, hermano. Hay un propósito, ¿cierto?, que nosotros debemos de cumplir, hermano. Amén, y eso lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 15 y 16, hermano. Y dice así en el nombre del Señor: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin manera de una generación maligna y perversa, de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ha sido de toda la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén, que Dios le bendiga. Entonces hay un propósito, hermano. Hay un propósito, ¿cierto?, de que hoy día nosotros podamos ser, ¿cierto?, luz, de que nosotros podamos llegar a la estatura, ¿cierto?, de un varón perfecto, de que día a día Dios nos quiere que nosotros podamos avanzar, hermano, y que podamos parecernos día a día a Él, y que podamos ser luminares en este mundo, ¿cierto?, de donde abunda la tiniebla, donde abunda la maldad, hermano. Hoy día nosotros podamos ser luminares. Dice que la palabra que una luz no se pone debajo de un candelero, sino que se pone, ¿cierto?, en un lugar alto para que alumbre toda la casa, hermano. Amén, pero la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no sean reprendidas, hermano. Amén, pero nosotros hoy día estamos llamados, ¿cierto?, para estar irreprensibles, para estar sin mancha, hermano. ¿Cierto? Y Dios nos tomó, Dios nos lavó, Dios nos dio vida, ¿cierto? Y nos trasladó, ¿cierto?, del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros debemos de cumplir un propósito, hermano. Debemos de cumplir ese propósito de que el Señor nos dijo de anunciar el Evangelio del Señor. Y que nosotros podamos ser barro,
podamos ser ciertos utensilios de honra, hermano. Delante del Señor como obrero aprobado, hermano. ¿Cierto? Que podamos, ¿cierto? Estar, ¿cierto? Dispuestos para poder trabajar en la obra del Señor y podamos, ¿cierto? Resplandecer en este mundo como luminares del mundo. La Biblia dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así debe ser, hermano. Y esa es la que ya debemos de cumplir, iglesia. Cada uno de nosotros. No tan solamente, ¿cierto? Los que nos lideran, nuestros pastores, hermano. Todos, hermano, debemos de cumplir, ¿cierto? Esta hermosa labor, esta gran misión, esta gran comisión, hermano. Que Dios le bendiga al Señor, ¿cierto? En una oportunidad que estaba ahí, ¿cierto? Se compadeció de la multitud. Se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Y él miró la necesidad, hermano. Y esa necesidad que él miró en mí, en usted, hermano, también nosotros podamos a través del Espíritu Santo, hermano, podamos ser hoy día agentes de cambio, hermano. Hoy día agentes que puedan transmitir de que en Dios hay vida, de que en Dios hay esperanza, de que en Dios, cierto, hay una oportunidad para cada alma, para cada persona, cierto, que esté dispuesta a dar el paso, hermano. A reconocer que Jesús es el Señor, de que Él es el camino, Él es la vida. Amén, como dice su palabra, hermano. Porque Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ven al Padre si no es por mí. Y ese propósito nosotros lo podamos cumplir. Cuesta muchas veces, hermano, cuesta porque hay muchas cosas que nos juegan en contra, ¿cierto? La inseguridad, el temor, hermano, el yo no puedo, el que yo no sé. Y nos quedamos muchas veces con eso, hermano. Pero la Biblia dice que nosotros mayores cosas haremos en su nombre. Mayores cosas, ¿cierto? Haremos nosotros, hermano. Si nosotros vimos las cosas de los apóstoles, las cosas que hizo Jesús, pero hay una promesa para la iglesia hoy en día, hermano, y nosotros debemos de tomarla y debemos de caminar en esa promesa, hermano, que nosotros haremos mayores cosas en su nombre. En su nombre haremos proeza, hermano, en su nombre haremos maravillas. Pero es necesario que nosotros podamos entender, hermano, de dónde Dios nos sacó, qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida y qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos cumplir ese propósito, hermano. Amén, que Dios le bendiga. Que Dios, cierto, obre en nuestras vidas, obre en nuestros corazones y nos aliente a poder seguir adelante, hermano. Amén, la palabra dice que Él no vino para servir, para ser servido, hermano, sino que Él vino para dar su vida, cierto, por rescate de muchos. Y que ese sacrificio pueda ser así, hermano. Que ese sacrificio, cierto, pueda seguir rescatando almas, hermano. Que ese sacrificio pueda seguir, cierto, obrando en las vidas, obrando, cierto, en los corazones, pueda seguir cambiando vida, pueda seguir transformando familia, hermano. Que Dios le bendiga, porque eso es lo que hace el Señor cuando llega a la vida del hombre. No tan solamente transforma su vida, sino también la de su entorno. También, cierto, Dios hace una obra con los suyos, con su familia, porque hay promesas, cierto, cuando uno es fiel, cuando uno es constante, cuando uno camina, cierto, y persevera en la obra del Señor, Dios cumple su promesa, hermano. Dios cumple, cierto, cada una de sus palabras que Él nos habla, que nosotros tenemos atesoradas en el corazón. Pero es tiempo de que nosotros podamos activar aquellas promesas y nosotros podamos ser fieles, hermano. Podamos seguir y avanzando por sobre todas las cosas, hermano. Yo le doy gracias al Señor porque Él me dio vida, ¿cierto? Cuando mi vida estaba desordenada, cuando estaba vacía, cuando no le encontraba un rumbo a mi vida y Él apareció. Amén. Y clamé a Jehová, ¿cierto? Desde el fondo de mi ser.
Él atendió a al llamado que yo le hice, hermano. Y le doy gracias por eso, porque esta palabra habla una verdad, hermano, de que Él da vida al hombre, de que Él, cierto, cambia, de que Él transforma la vida del hombre. Amén, que Dios le bendiga, porque Dios es fiel, porque su palabra es fiel, porque su obra es fiel, porque Él sigue haciendo cosas, hermano. Porque Él sigue obrando, porque su poder está vigente, porque su Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas, sigue obrando en los corazones, sigue alentándonos a poder seguir adelante, hermano. Que Dios le bendiga, que Dios nos ayude a entender este amor inmensurable. Nadie tiene mayor amor que este, hermano, que el que da la vida por su amigo. Y Dios dio su vida por nosotros, dio su vida por la humanidad, dio su vida por por nuestra familia, hermano. Que Dios le bendiga. Y Jesús, cierto, en una oportunidad les decía a los hombres, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Reprendía, cierto, a los fariseos y le hablaba. Escudriñad la escritura. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Acerquémonos, hermano, confiadamente al trono de su gracia, en el cual podemos alcanzar oportuno socorro, hermano. Que Dios le bendiga. Acerquémonos. Solamente en el Señor hay vida, solamente en el Señor hay esperanza, solamente en Dios, hermano, está la plenitud de nuestro ser, de todo. Solamente en Él nosotros podemos ser felices, hermano. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca, iglesia. Y yo doy gracias al Señor, hermano. Doy gracias al Señor porque Dios es fiel, porque Dios ha sido fiel con mi vida, con mi iglesia, con mis pastores. Doy gracias al Señor, hermano, por la visión que Él coloca, ¿cierto?, en nuestros pastores, que nos instan a nosotros poder seguir creciendo, hermano. A no estar solamente con esto, sino que seguir creciendo y que la obra del Señor, hermano, pueda crecer en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, porque en nosotros, ¿cierto?, nosotros debemos ser agentes de bien, producir un cambio en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra familia, hermano. Cambio para bien. Y eso lo provoca el Señor. Cuando nosotros entendemos y comprendemos, ¿cierto?, que Dios es el que nos dio vida, que si hoy día estamos haciendo así, ha sido a través de su sacrificio, ha sido a través de su amor. No son nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad, hermano, en ninguna manera, sino que ha sido su amor, su gracia, su bondad. Así que Dios les bendiga, hermano. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes y confiando en el Señor, hermano. Siempre digo esta frase porque una verdad, firme y adelante, hermano, porque largo camino nos resta, así que sigamos avanzando, sigamos creciendo, hermano, y les mando un abrazo desde aquí y que Dios bendiga mucho sus vidas.